veces como que no conocemos las características, ¿no? Lo que lo define y demás. Hoy vamos a hablar de lenguaje, lengua y habla. ¿Listo? Entonces, debemos saber que claramente cuando hablamos de lenguaje, lengua y habla, es algo que nos caracteriza a cada uno. ¿Listo? No es algo que esté, que sea abstracto, que no conozcamos. ¿Cuál es el objetivo? Que podamos identificar cuáles son la diferencia entre los tres términos y que podamos tener un concepto claro de cada uno de los mismos. ¿Listo? Número uno, identificar las definiciones y diferencias entre lenguaje, lengua y habla. Número dos, desarrollar habilidades comunicativas utilizando diferentes medios. De hecho, lo que les decía, chiquitos, ya nosotros, por ende, tenemos como tal esto inmerso en nuestra comunicación. Y número tres, valorar la lengua española o valora la lengua española reconociendo su estructura. Vamos a ir de una vez a nuestra idea fundacional para que por favor vean, minimícela porque está un poquito larga. Yo, profe, Profe, bueno, cada primero. vez estamos Ya, peor. ya se canon la teoría, ahora nos pone más párrafos Profe, de... nosotros vamos avanzando, Ya vamos más avanzando. cerquita. Profe, una pregunta. ¿Eso no es mucho? No, no es mucho, es poquito. No, para nada. Profe, Empezamos con 2 renglones y ahora estamos en 5. Profesor está más exagerado que el y, profesor de Ira, ¿quién ciencias sociales. dijo? Ira, ¿quién dijo, profe? Hermosos, dejen la queja. Dice, la palabra comunicación, que esta ya la hemos visto un montón en este lenguaje, proviene del latín Miércoles. communis, que significa común. Allí podemos hablar del lenguaje. Es la facultad o capacidad que tiene el ser humano para expresar sus ideas, pensamientos, emociones y conceptos. Entonces, claramente cuando hablamos de comunicación, debemos saber que dentro de la comunicación está el lenguaje, la lengua y el habla. ¿Listo? Es algo que hace parte de la comunicación y que básicamente son cosas que el Señor nos ha dado para poder expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, las emociones y los conceptos. ¿Listo? Dice, el lenguaje se da gracias a la lengua. Entonces, claramente tenemos un lenguaje porque tenemos un idioma y ese idioma nos permite transmitir a través del lenguaje y a través de la capacidad de hablar, pues todo lo que hay en nosotros, ¿listo? Entonces, ojo, lenguaje se da a través del el idioma, es decir, de la lengua, y para poderlo transmitir utilizamos la capacidad que tenemos de hablar, ¿vale? Pero ya lo vamos a comprender un poquito más. Dice en la Biblia, Dios se comunica con nosotros para enseñarnos de su palabra y que utiliza pues el lenguaje, la lengua y el habla para poder comunicarse. ¿Hasta ahí algún aporte, comentario que no sea ninguna queja? La comunicación es interesante. La comunicación es asombrosa, es un tema, Dios mío, es muy extenso, pero es muy hermoso. Y definitivamente solo un Dios como el que nosotros tenemos podría hacer algo tan maravilloso, chiquitos. ¿Ya notaron todo de pe a pa? ¿Podemos avanzar? No, yo lo No, respeto. no, señor. Resumen, por favor. ¿Listo? Todavía no, profe. Mientras tanto, voy a revisar acá rápidamente el chat. 2 minutos más y avanzamos, chiquitos.
Ya, profe. Listo, hermosos. Ya a las y 29 avanzamos. Nos quedan unos segunditos ahí. Igual hay que empezar a reforzar la habilidad del resumen. Bueno, listo, chiquitos, seguimos. Vamos a iniciar con este video. En este video básicamente se nos va a dar la explicación del tema en general. Entonces, por favor, presten atención a las cosas importantes para que lo podamos comentar. Bienvenidos a Lengua de Taco. Hoy hablaremos de las diferencias entre lenguaje, lengua y habla. Lenguaje. Según Saussure, el lenguaje es la capacidad del ser humano para poder comunicarse a través de símbolos. Por lo tanto, es una habilidad universal, o sea que todos los seres humanos la poseemos. Todas las formas en que logramos comunicarnos van a constituir un lenguaje. Por ejemplo, cuando hablamos a través de señas, cuando vamos manejando por la calle y vemos señales de tránsito o señalética, o cuando un programador está generando un código. El lenguaje está constituido por diversos elementos con formas diferentes. Uno de ellos es la lengua. Lengua. Es el sistema de signos lingüísticos, compuesto por dos términos que son el significado y el significante, organizados y distribuidos para funcionar de manera conjunta. Es social, ya que va a estar compartida por una comunidad de hablantes, es decir, todos los miembros de esa comunidad lingüística poseen la misma lengua. Es un conocimiento psíquico, ya que se encuentra dentro de nuestra estructura mental. Por lo tanto, también se consideraría abstracta, ya que no la podemos percibir con nuestros sentidos. Es homogénea porque solo necesita unir un concepto con una imagen acústica, es decir, un significado con un significante. Es pasiva, debido a su naturaleza psíquica o mental, solo se encuentra dentro de la mente del hablante. Habla. Es la realización de la lengua, lo que nos permite saber que el hablante posee una. Es individual, ya que cada hablante hace un uso diferente del mismo sistema. Es psicofísica, porque el proceso para utilizarla tiene fases dentro del cerebro que codifican un mensaje y luego lo transmiten a través de los órganos del habla, la boca, la nariz, la lengua, los pulmones, etc. Es heterogénea porque utiliza elementos psicofísicos, es decir, no solamente combina significados con significantes, sino también utiliza los sonidos, además de ser variable debido a su individualidad. Es activa, porque el hablante produce un resultado concreto al querer transmitir un mensaje, es decir, que la podemos percibir con nuestros sentidos. Lengua-habla es una dicotomía, ya que no podemos separarlas porque se complementan a pesar de ser diferentes. Si una persona tiene una lengua, no podríamos saberlo sin que exista el habla, y por consiguiente, no puede existir el habla sin tener el sistema de la lengua en nuestra mente. Es todo por hoy. Escríbenos para... Listo, chiquitos. Entonces aquí en el videito se nos da a grandes rasgos cada uno de los componentes del lenguaje, la lengua y el habla. ¿Listo? Entonces, una sola personita que me pueda decir cuál es la diferencia entre estos tres. ¿Todavía no? ¿Ninguno? A ver, Felipe. Bueno, dame un momento. No, no me tardo. Mientras tanto, Mariana, dale, Mariana.
Pues, profe, según lo que entendí, el lenguaje es la forma en la que nosotros podemos comunicarnos. La lengua se podría decir que es como el idioma y el habla es como las otras personas nos pueden entender Mm, y pues, bueno, algo así. Listo, Listo, mi profe, ya lo corazón, tengo. perfecto. Muy Ya lo bien, tengo, Mariana, profe. gracias. Dale, Felipe, porfa, cuando esto, espera que termine la otra personita y ahí sí tú, listo, mi amor, dale, corazón. Está bien. Dale tú, Felipe. Ok, está bien. Ok. El lenguaje es la capacidad general del ser humano para comunicarse utilizando signos que pueden ser verbales, escritura o no verbales. Estos símbolos salen un sistema de signos específicos como el español, inglés, etcétera, compartido con la comunidad de hablantes para comunicarse. El habla es una manifestación individual y concreta de la lengua en un acto de comunicación específico como una conversación o un texto escrito. La lengua es un aspecto social y cultural del lenguaje. Finalmente, el habla se refiere a la manifestación concreta individual o del lenguaje, es decir, el acto de producir sonidos y palabras de forma oral o escrita. El habla es la realización concreta y observable de la lengua por parte de los hablantes. Listo, mi De corazón, muchas nada. gracias. Gracias, amor. Juana, dale. Profe, yo tenía una pregunta de que cuándo vamos a hablar de el dialecto como tal. Mi corazón, ahí vamos, ahí vamos. Yo te aviso cuando vayamos a hablar de el dialecto. Listo, chiquitos, vamos entonces a iniciar con el lenguaje, ¿listo? Entonces dice, recordemos que el lenguaje es la facultad que tiene el ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido y sistema de signos. El lenguaje es esa capacidad comunicativa que nos ha dado el Señor, donde no solo utilizamos como tal la escritura, digamos, las letras y demás, sino también todo el tema de los fonemas y los morfemas. ¿Listo, chicos? Entonces incluye estructura, sonido, gramática y demás. Eso es el lenguaje, ¿vale? Es una característica de los seres humanos y se manifiesta en forma hablada o escrita, así como en lenguajes de señas y otros sistemas simbólicos. Podemos hablar de el lenguaje también gráfico y de toda esa capacidad comunicativa de la cual pues podemos disfrutar el día de hoy. ¿Listo, chicos? Tenemos algunos aspectos claves. Entonces, primero es el sistema de signos, que básicamente son las letras, y con las letras que podemos formar, pues frases, oraciones, ¿cierto? Y es lo que nos permite transmitir toda esa información que está dentro de nosotros y que conocemos. ¿Listo? Cuando hablamos de la estructura, chicos, básicamente estamos hablando de la gramática. Claramente hay unas reglas que ya están estipuladas que se denominan gramática dentro del lenguaje para que lo que nosotros vamos a expresar pues sea lógico, ¿sí? Y para que sea comprensible para todos. Por eso es que las reglas son fundamentales en el momento de transmitir información. Entonces dice, incluye reglas sobre cómo se forman las palabras, cómo se combinan para formar oraciones y cómo se utilizan para comunicar significados. Si no tuviéramos estas reglas, seguramente podríamos hablar de incoherencia, ¿no? O de cosas ilógicas. Pero gracias a la estructura, a la gramática, es que podemos encontrar lógica en todo lo que comunicamos, ¿vale? Vamos con la función. Básicamente, cuando hablamos de la función, estamos diciendo que es comunicarnos, ¿sí? Todo tipo de cosas. Entonces, comunicamos sentimientos, ideas, conocimientos, pero básicamente la función es comunicar, ¿listo? Dice comunicación de información, expresión de emociones, la persuasión, la narración de historias y la interacción social. La más importante es la interacción social, ¿no? Somos sociables por ende, entonces requerimos de todo el tema del lenguaje para poder comunicarnos. Luego tenemos la variabilidad, entonces tenemos un montón de lenguajes en el mundo. O sea, no podemos pensar que es solo uno que está estipulado, estandarizado, no. Hay un montón de lenguajes y debemos estar dispuestos pues a también
buscar la comprensión del lenguaje de las otras personas, ¿no? Luego tenemos la adquisición y dice, los seres humanos aprenden el lenguaje a través de un proceso de aprendizaje que comienza en la infancia. Nuestro cerebro es maravilloso e impresionante, chicos. Nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender todo, absolutamente todo. Y es gracias a eso que nosotros pues podemos empezar con nuestro proceso de aprendizaje del lenguaje. Yo no sé si yo les he contado, pero yo tengo un sobrinito. Y él cumple este año, es que no me acuerdo si son, creo que son 3 añitos. Sí, él cumple este año 3 añitos. No, 4. Este año cumple 4 añitos, perdóneme. Este año cumple 4 añitos y él todavía no habla, ¿sí? O sea, no, se hace entender, dice algunas palabras, pero no habla. Entonces, por ende, ha sido como un proceso un poquito complicado, porque pues claramente los niños más o menos sobre los 2 años ya están hablando. Pero él es muy inteligente y él ha encontrado la forma de hacerse entender y de comunicarse con nosotros, aunque a veces sus palabras no le ayudan mucho, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando hablamos del lenguaje, no podemos limitarlo solo a las palabras, a las reglas, a la gramática, sino debemos también tener como esa capacidad de comprender que es algo que está muy extenso. Todos tenemos necesidad de comunicación y todos vamos a buscar la manera, aunque no sea la misma para todos. ¿Listo, chicos? Hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta, comentario. Nada, mis amores. Listo, mis chiquitos. Entonces vamos a... bueno, ya el siguiente es la lengua. Entonces, mis amores, ya nos queda un minutico para finalizar. Nos vamos a tomar 10 minutos, 9:50, nuevamente conectados para continuar. ¿Listo, chiquitos? Si tienen preguntas y demás, de regreso con mucho gusto las resolvemos. Por favor, vayan y tomen agüita, parecen de la sillita un ratico, estírense y ya volvemos. Bueno, mis hermosos.